Bendito Dios, aleluya. Muy bien, amados hermanos y amigos, en esta hermosa mañana, Dios me la bendiga, que Dios nos ha regalado otra mañana más. Pero muchos se rebelan contra Dios, ya no quieren saber nada de Dios, no se presentan delante de Dios cada mañana. Porque cuántas gentes en esos tiempos que ya no vive la palabra de Dios, que ya no quieren nada de la palabra. Ya es tiempo que busquemos a Dios, ya es tiempo que necesitemos de Dios, ya es tiempo que usted acepte la palabra, ya es tiempo que vive la palabra tal y como está escrito. Porque muchos pastores en estos tiempos ya no quieren predicar la palabra, ya no quieren cargar una bocina para decirle a usted que se arrepienta, que donde está en el pecado, que se arrepienta, que vuelve a Cristo, que sujeta la palabra, que vive la palabra. Pero en estos tiempos ya no hay predicadores de decirle a usted que se arrepiente. En esos tiempos, gracias a Dios que nos ha levantado para predicarle la palabra, para decirle la verdad a usted, para que se arrepienta en el pecado donde vive, para que se arrepiente en los pecados. Porque en esos tiempos mucha gente se rebela contra Dios. En esos tiempos mucha gente no quiere la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a compartir un momento la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Dios me la bendiga. Mucha gente que ya no quiere la palabra, no quieren ir a la palabra. Dios tenga misericordia de sus vidas. Porque en esos tiempos, la gente, los que quieren en esos tiempos, que lo endulcen la mente, que vengo a decir a usted que venga a decir que abate su bendición, pero no. Aquí vengo a decir que arrepentidos y convertidos, conviertes a Cristo y vivir la palabra. Aleluya. Porque claramente dice San Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de los cielos, dice la palabra, y todas esas cosas os serán añadidas, dice la palabra. La pregunta es lo que hace Dios. ¿Será que usted se presenta delante de Dios cada mañana? La pregunta es lo que hace Dios. ¿Será que usted busca a Dios cada mañana? Porque mucha gente en esos tiempos se rebelan contra Dios. Mucha gente en esos tiempos ya no quieren nada de saber de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, buscad primeramente el reino de los cielos, dice la palabra. La palabra hemos venido a predicar. Ahí usted si no la acepta, pues queda su conciencia. Porque la palabra tiene que estar predicado, como dice Marcos 16:15. Vaya por todo el mundo, dice la palabra, y predica el evangelio a toda criatura, dice la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra. Porque cuántos en esos tiempos que no están bautizados y así quieren ir para el reino de los cielos. Cuántos en esos tiempos que no están bautizados y así quieren ir para el reino de los cielos. Se cumple la palabra en San Mateo 7:21. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Todo el mundo conoce de Dios, hasta el borracho, hasta el brujo, cree de Dios. Pero si no estás haciendo la voluntad de mi Padre, no vas a llegar al reino de los cielos. Por eso dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra. Porque cuántas gentes en esos tiempos que ya no quieren bautizarse, que ya no quieren congregarse en la iglesia, que ya no quieren nada saber de la palabra de Dios, arrepentidos y convertidos. Ya es tiempo que vamos a vivir la palabra, ya es tiempo que se congregue en la iglesia, ya es tiempo que usted escuche de la palabra de Dios. Porque cuántas gentes en esos tiempos que están revolcándose en el pecado y así quieren ir para el reino de los cielos. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice la palabra. Aleluya. Porque todo el mundo quiere ir para el reino de los cielos, hasta el borracho quiere ir para el reino de los cielos, hasta los brujos quieren ir para el reino de los cielos, pero si no está haciendo la voluntad de mi Padre, no va a llegar al reino de los cielos. Aleluya. Escrito está la palabra. En estos tiempos hasta el brujo cree de la palabra, pero no lo está viviendo las cosas del diablo. Porque claramente dice su palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra de Dios. El que creyere, dice Dios, y será salvo, dice la palabra. Y el que no creyere será condenado en aquel día, dice la palabra. Porque la gente en esos tiempos ya no quieren saber nada de la palabra. Piensa la gente, es que Dios, pues que ya se aburrieron la gente para escuchar que Dios ya pronto viene, ya se aburrieron la gente. Pero claramente dice San Mateo 3:1 adelante, Juan el Bautista predicaba la palabra
claramente en estos tiempos que no va a venir Dios, porque la gente ya se descansaron para oír que Cristo pronto viene. La gente ya se aburrieron para oír la palabra de Dios. Y es un día no verán el reino de los cielos, porque dice la palabra en San Mateo 7:13 que pocos son los que hallarán, dice la palabra, pocos son los que van a llegar al reino de los cielos. No todos vamos a llegar a los cielos, porque los pastores en estos tiempos ya no predican la palabra tal y como está escrito. Ya no reprende el pecado en las iglesias en estos tiempos. Por eso las iglesias están llenos de cabros y cabras, llenos de pecados, porque se vale de todo en las iglesias de esos tiempos. Por eso la gente se ha endulzado la mente, porque los pastores no le reprenden el pecado al fornicario, a los adúlteros, a los ladrones, a los chismosas. Aleluya. Arrepentidos y convertidos. Debemos de marcar una diferencia. Que los evangélicos en estos tiempos ya no viven la palabra, ya no se sujetan a la palabra por culpa de esos pastores asalariados, como dice porque dice San Juan 10:12, pastores asalariados, dice la palabra, que nunca pidieron sabiduría a Dios, que nunca sujetan a las ovejas, las iglesias en estos tiempos, donde se vive de todo, donde llega la hermanita pintarrajeada. Porque claramente dice Malaquías 3:18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, dice la palabra. Aleluya. Pero en esos tiempos ya no se vive la palabra. En esos tiempos ha llegado las cosas del mundo en las iglesias, donde se permite de todo, donde se permite ventas, donde se permite ventas de chochito, tamales y enchiladas en las iglesias se venden en esos tiempos. Porque pronto va a venir Cristo a sacudir a esas iglesias que no entienden la palabra, porque la culpa lo tienen a esos pastores que no reprenden el pecado. Porque claramente dice la palabra, debemos de marcar una diferencia, dice la palabra de Dios. Amén, aleluya. Donde llega el adúltero, donde el adúltero toma privilegio en esos tiempos, donde la chismosa toma privilegio en esos tiempos. Vive Jehová. Ya pronto va a venir Dios para sacudir esas iglesias. Piensen los cristianos en estos tiempos que todos van a ir para el reino de los cielos. No, amados hermanos y amigos, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre solo un día verá el reino de los cielos. Y aquel que se revuelque del pecado va a ir rumbo al infierno, dice la palabra. Arrepentidos y convertidos, todo aquel que no marca la diferencia, todo aquel que vive todas esas veredas de los pecados. Porque claramente dice la palabra, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo, dice la palabra, y el malo, dice la palabra. Porque los cristianos en estos tiempos, donde la hermanita llega con sus tacones en la iglesia en estos tiempos, se vale de todo, va tronando en las iglesias como un caballo, dice la palabra de Dios, truenan esos tacones cuando entran en las iglesias. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde les pide Dios? ¿Dónde está la diferencia? Debemos de marcar una diferencia. Los cristianos que los mundanos, hoy en estos tiempos ya no se vive la palabra, que los cristianos igual se visten que los mundanos en estos tiempos. Arrepentidos y convertidos, piensen los cristianos en estos tiempos que el evangelio es burla, que el evangelio es juego, que el evangelio podemos burlar. No, amados hermanos y amigos, sujetemos a la palabra, vivemos la palabra. Porque Dios no puede ser burlado. Claramente dice en Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo el hombre que sembrare, eso segará, dice la palabra. Porque en esos tiempos se burlan muchos cristianos de la palabra. Dicen que así no se predica, así se predica. Así predicaba Juan el Bautista. Arrepentidos y convertidos, decía Juan el Bautista. Aleluya. Por eso la gente en esos tiempos ya no le gusta la palabra, porque dicen que es que muchos regañan. Aquí no te venimos a regañar, aquí te venimos a decir de la palabra, de la verdad, tal y como está escrito. Marque la diferencia si usted es cristiana. Ya no llega con esos tacones en la iglesia, ya no llega pintarrajeada, ya no llega con esos cortes levantados. Parece usted prostituta. Marca la diferencia tal y como está escrito. Por eso dice la palabra, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, dice la palabra. Donde los fornicarios se goza, donde el fornicario toma privilegio en esos tiempos. Donde el fornicario canta alabanzas, donde el fornicario ahí está cantando en el púlpito es santo, no tiene que subir un fornicario.
La culpa lo tienen esos pastores que no reprenden el pecado. Y el adúltero, ¿quién es un fornicario? Todo aquel que no se ha casado con su pareja, que tiene hasta 5 hijos, hasta 6 hijos, hasta 10 hijos tiene, y no se ha casado con su esposa, ni un fornicario verá reino de los cielos, dice 1 Corintios 6:9. Dice la palabra que los fornicarios no verán el reino de los cielos, dice la palabra. Ni los adúlteros, dice la palabra. Todo aquel viejo mañoso que tiene 2 esposas no verá el reino de los cielos, dice la palabra. Y así toma privilegio en la iglesia. Esa basura del diablo que está viviendo. Arrepentidos y convertidos. Marquemos la diferencia tal y como está escrito. Nosotros que somos cristianos vivimos la palabra. Porque dice la palabra, ningún adúltero verá el reino de los cielos, dice la palabra. Porque cuántos viejos mañosos que va a una iglesia, que toma privilegio y todavía tiene su amante, todavía tiene su segunda esposa, que todavía tiene 3 esposas. Adúlteros no verán el reino de los cielos. Aleluya. Arrepentidos y convertidos. Vivimos la palabra tal y como está escrito. Porque claramente dice, claramente dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas, dice la palabra. Pero los creyentes en estos tiempos ya no vive la palabra. Las cosas que tienen hechos antes, así están viviendo otra vez en esos tiempos. Ya no hay diferencia, amados hermanos y amigos. La iglesia de esos tiempos ya han puesto como circo en esos tiempos, donde se vale, donde llega la hermanita pintarrajeada, donde llega la hermanita empantalonada. Aleluya. Habla Jehová. ¿Dónde está la diferencia que pide Dios? ¿Dónde está la nueva criatura? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado para reprender el pecado. Hoy en esos tiempos Dios ya está cansado de tantos pecados que están viviendo los cristianos en las iglesias hoy en día, que todo el mundo va para el reino de los cielos. Claramente dice San Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, dice la palabra. Porque piensan los cristianos hoy en día que todos van a ir al reino de los cielos. Solo aquel el que vive la palabra, dice la palabra. Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre es un día verá el reino de los cielos, dice la palabra. Aquí no me está diciendo la palabra que va a ir un fornicario, que va a ir el adúltero para el reino de los cielos. No me está diciendo la palabra. Si el adúltero no se arrepienta, va a ir al infierno, dice la palabra. En estos tiempos han endulzado los pastores la mente, donde se vale de todo. Donde llega la hermanita con su falda más larga en la iglesia y en la casa empantolonada, marimate sorapada. Aleluya. Porque dice Deuteronomios 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, dice la palabra. ¿Será que no tienen oídos para escuchar la palabra? Arrepentidos y convertidos. Por eso decía Dios en su palabra. Animales irracionables, dice la palabra en Judas 1:10. Animales irracionables, porque no entienden mi palabra, dice Dios. También habla San Juan 8:40 y 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje, dice Dios? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje, dice Dios? ¿Por qué no entendéis mi palabra, dice Dios? Aleluya. Los cristianos en estos tiempos ya no viven la palabra, ya no marcan la diferencia, donde se vale de todo. Donde llega la hermanita con su falda más larga, pero en la casa sigue empantalonada. ¿Dónde está la diferencia? La culpa lo tienen esos pastores asalariados que no le reprenden el pecado, porque allá arriba no entrará cosas inmundas, dice Dios. Claramente dice Apocalipsis 21:27, allá arriba no entrará cosas inmundas que hace abominación a mi Padre que está en el reino de los cielos. Aleluya. Allá arriba piensan los cristianos en estos tiempos que allá arriba es basurero, que allá arriba se vale de todo. No, amados hermanos, arrepentidos, vivimos la palabra, tal como está escrito. Amén. Así es. Aleluya. Porque piensan los cristianos en estos tiempos que allá arriba es basurero. Porque mira usted un basurero que tiene en su casa, usted lo echa todas las basuras, lo que si es apesta, si apesta la basura, usted le echa adentro un basurero, pero allá arriba no es basurero que entra todas las cochinadas que hacen esos tiempos. Arrepentidos y convertidos, marquemos la diferencia, tal y como está escrito. Aleluya. Dios nos pide una diferencia, estos cristianos en estos tiempos, donde el afeminado tocando instrumento con sus pantalones chorizos. Claramente dice 1 Corintios 6:9, que ni un afeminado verá el reino de los cielos, dice la palabra. Están oyendo, pastores, predica la palabra tal y como está escrito. Porque los afeminados tocando instrumentos hoy en día, afeminados, donde el afeminado con sus pantalones chorizos, tocando instrumentos, tocando teclado, tocando saxofón, tocando todos los instrumentos de Dios.
los afeminados verán el reino de los cielos, dice la palabra. Vive Jehová. ¿Quién no tienen oídos, pastores? ¿Por qué no reprenden el pecado? Reprende el pecado, hermanos pastores. Reprende el pecado. Porque es un día veremos el reino de los cielos. Porque de nada sirve que los pastores ya no reprenden pecado en estos tiempos. Se han acomodado mucho por amor al dinero, por amor al diezmo. Pero claramente dice la palabra en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, dice Dios, estarán lanzados al lago de fuego, dice la palabra. Todo aquel pastor que no reprende el pecado, todo aquel pastor que es un perro, no le reprende el pecado, no verá el reino de los cielos, dice la palabra. Aleluya. Escrito está la palabra de Dios. Claramente dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice la palabra. Porque en esos tiempos se vale de todo en las iglesias. En estos tiempos se vale de todo. Las iglesias en esos tiempos están corrompidos. Porque así piensan ellos que así están viviendo el pecado y así van a ir al reino de los cielos. Porque los pastores en estos tiempos le han endulzado la mente. Que lo dicen los pastores a los miembros en esos tiempos, a la gente en esos tiempos. No es que Dios no necesita, es que no tiene que vivir uno en la santidad. Claramente dice 1 de Pedro 1:15, sino el que os llamó es santo, ser vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Aleluya. No hay hipocresías. Vive Jehová. Porque cuántos cristianos en estos tiempos que viven la vida de hipocresías, donde llega la hermanita en la iglesia, yo le bendiga hermano, yo le bendiga, y es un fornicario, y es un adúltero, y los adúlteros no verán el reino de los cielos. Arrepentidos y convertidos, vivimos la santidad, y es un día veremos el reino de los cielos. Claramente dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo. Sin santidad, aleluya, nadie verá a nuestro Padre en el reino de los cielos. Porque piensa en esos tiempos que todo el mundo va para el reino de los cielos. Ya es tiempo que vivimos la palabra. Ya es tiempo que vivimos la palabra. Porque Dios no puede ser burlado. Porque claramente dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, dice la palabra.